La historia de la dinastía Rothschild, sexta parte. Hoy vamos a cubrir este periodo muy cortito en años, de 1913 a 1921, debido a que ocurrieron tantas cosas en la historia de la humanidad en esos 8 años en relación a los intereses Rothschild, que nos va a ocupar una conferencia entera. Y así va a ser el siglo XX, una etapa de muchísimos acontecimientos, porque se van, digamos, acumulando, ¿verdad? Y se van exponenciando y se van autogenerando muy rápidamente debido a que la influencia comienza a extenderse en todo el mundo y en todas las actividades humanas significativas. Antes de entrar en el tema de la conferencia, yo quiero recordarles que lo que estamos desarrollando aquí es el tema del gobierno mundial. La gran cuestión que domina la humanidad desde hace 6.000 años es quién tiene derecho a gobernar el mundo. Y eso es lo que hoy estamos enfrentando, la batalla final por el gobierno mundial. El hombre durante 6.000 años ha intentado gobernar al hombre para su propio fracaso. La humanidad ha intentado todo tipo de sistemas: feudalismo, monarquías, dictaduras, imperios, democracias, plutocracias. Todo lo que tú te puedas imaginar ha sido ya probado en alguna parte del mundo y ha fracasado, porque solo ha traído el oprobio y la opresión y el sufrimiento de la gente. En este momento hay un último proyecto, lo único que le falta probar a la humanidad, que es el gobierno mundial, el gobierno global, es decir, un gran gobierno central que verticalmente controle todos los países y a todas las personas en el mundo. Estamos enfrentados a esta situación donde todos estamos viendo cómo nos aproximamos a un gobierno mundial, que lo vemos a diario, y hoy vamos a hablar acerca de acontecimientos del siglo XX que durante 8 años, en ese breve periodo de 1913 a 1921, nos llenó de todos los humanos de acontecimientos pasmosos. En la quinta parte habíamos culminado con un suceso absolutamente extraordinario, o con 2 sucesos. Uno fue la fundación de la ADL, la famosa Anti-Defamation League, la Liga de Antidefamación, que tiene un poder enorme en los Estados Unidos y que tiene muchas maneras de expresarse en el resto de los países del mundo, y que es un instrumento fundamental de dominio porque tiene como finalidad que todo lo que sea criticar, denunciar, demostrar, hablar de este tema es rápidamente criticado, negado, denostado, en fin, atacado. Pero el gran tema también de ese año 1913 fue la fundación del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, que ya habíamos comentado que se trató de un banco privado, del cual depende el mundo entero, que tiene endeudado al mundo entero en dólares, y siendo estos dólares hoy en día nada más que papeles pintados, absolutamente sin ningún respaldo de nada, y que habíamos visto cómo hasta el día de hoy estamos enfrentados a ese efecto. En los Estados Unidos acaban de comenzar un proceso que se llama Quantitative Easing, que consiste en la emisión simultánea de unas cantidades fenomenales de dinero, 600.000 millones de dólares que se van a emitir de aquí hasta creo que octubre del año que viene, generando unos problemas enormes en el mundo entero. Y ahora ustedes han visto esta reunión que hubo esta semana del G20, en donde, no se pusieron de acuerdo porque, claro, todos los países quieren defenderse de la devaluación fenomenal que está ocurriendo en Estados Unidos y que va a ocurrir cuando finalmente toda esa cantidad de dinero se vuelque a la plaza, porque significa un ataque decidido al dólar para destruirlo, para devaluarlo finalmente, con la excusa de que de ese modo se van a fortalecer a la economía norteamericana mediante posibilidad de exportar más y demás. Y estamos enfrentados a la famosa y actual guerra de divisas, donde la China tiene un papel central y que, va a tener un efecto devastador en las finanzas y en la economía del mundo entero en los próximos meses. Pero continuemos porque la historia se está tornando apasionante, cada vez está más cerca de nosotros y cada vez vamos a comprender mejor lo que está ocurriendo. En 1914 ocurre lo que ya habían planificado décadas atrás, que fue el inicio de la Primera Guerra Mundial. En esta guerra es interesante que el dinero alemán de los Rothschild financió a Alemania, el dinero británico de los Rothschild financió a los británicos y el dinero francés de los Rothschild financió a los franceses.
Es decir, que cuando tú ves una guerra, el gobierno que está en guerra tiene que conseguir préstamos porque el gobierno que está en guerra tiene su presupuesto anual para el cual paga educación, vivienda, salud de su ciudadanía, limpia las calles, etcétera. Y por lo tanto tiene que conseguir dinero extra para poder comprar más armamento, pagar a los soldados, viajar, comprar municiones. Por lo tanto, toda guerra implica un fuerte endeudamiento de los países en guerra, que normalmente después lo pagan los vencidos, ¿verdad? Es allí donde los ganadores se rehacen del dinero, pero hay alguien que financia, y obviamente que esta guerra fue financiada por aquellos que detentaban el poder financiero, que eran los bancos Rothschild en toda Europa. Por otra parte, ya los Rothschild tenían el control de 3 de las grandes noticias, de las agencias de noticias europeas. La Gulf, que había sido fundada en 1849, que era la agencia de noticias oficial alemana. La Reuters, que así había sido fundada en 1851, y recordamos en la quinta parte que había sido recién comprada por los Rothschild, que funcionaba en Inglaterra. Y Havas, que había sido fundada en 1835 en Francia y que también era propiedad de los Rothschild. Recordemos que iban poco a poco, y hoy vamos a ver cómo y cuándo fue que detentaron el poder total de los multimedia como tienen hoy, de los medios de comunicación, con la finalidad de reducir a nada las denuncias contra sus acciones. Hoy nos enteramos de todo esto gracias a la información independiente que surge por Internet. Nunca esperes ver esto en el diario oficial o el diario principal allí de tu país o en las televisoras locales o en la CNN, porque esto no existe allí simplemente porque no se van a denunciar a sí mismos. Los Rothschild, por ejemplo, usaron Gulf para manipular al pueblo alemán, creando un fuerte fervor para la guerra. Ellos incitaban a la guerra por medio de sus agencias noticiosas y obviamente que rara vez son denunciados en estos medios de comunicación debido a que son sus propios propietarios, lo cual les permite manejar a su antojo los medios. En 1916, el 4 de junio, Louis Brandeis Dönitz, en plena guerra mundial, en plena Primera Guerra Mundial, con millones de personas muriendo, es nombrado para la Corte Suprema de los Estados Unidos por el presidente Wilson. Recordamos que había sufrido un chantaje del cual salió porque este abogado Samuel Untermyer, de un bufete muy importante, pagó los $40,000 del chantaje, pero con la condición de que, llegado el momento, a la Suprema Corte de la Justicia de los Estados Unidos iría una persona de confianza de ellos, y llegó la oportunidad. Y allí se colocó a este señor, que es muy importante también en la historia Rothschild y en la historia de la humanidad, Louis Brandeis Dönitz. El juez Brandeis era también el líder electo del Comité Ejecutivo de Asuntos Sionistas, cargo que ocupaba desde 1914. Esto es muy importante, ¿sí? Recordamos que se había creado la organización sionista, había un comité sionista internacional, y él había sido el líder electo de ese Comité Ejecutivo de Asuntos Sionistas desde 1914 y va a tener una participación fundamental en el siglo pasado en el desarrollo de los acontecimientos. En la mitad de la Primera Guerra Mundial, allí en 1916, Alemania estaba ganando la guerra, ganando claramente la guerra. ¿Por qué? Porque recibía un financiamiento de los Rothschild mucho mayor que Francia, Italia e Inglaterra. ¿Por qué los Rothschild, que eran los que financiaban, hacían esto? Porque los Rothschild no querían apoyar al zar de Rusia, que tenía el favor estaban asociados junto con Francia, Italia e Inglaterra. Entonces se produjo un hecho significativo. Alemania, a pesar de que estaba ganando la guerra, y sin que un solo soldado extranjero hubiera ingresado en territorio alemán, ofreció el armisticio a Gran Bretaña, sin exigir reparaciones de guerra. Y en diciembre de este año ofrece el armisticio a Alemania a Gran Bretaña mientras iba ganando la guerra en condiciones absolutamente favorables para sus intereses y sin pedir ninguna reparación. Los Rothschild estaban ansiosos por asegurarse que eso no ocurriese, ya que estaban esperando para hacer mucho más dinero con esta guerra. Entonces, en este mismo año, mientras los británicos estaban considerando la oferta alemana, el agente Rothschild, este juez Louis Brandeis, envió una delegación sionista, recuerdan que él era el principal del Comité de Asuntos Sionistas, de los Estados Unidos a Gran Bretaña,
con la promesa de involucrar a los Estados Unidos en la guerra del lado de los británicos, siempre y cuando los británicos se comprometiesen a dar la tierra de Palestina a los Rothschild. Recordamos que en la quinta conferencia vimos cómo había comenzado un proyecto de apropiarse de una tierra, la tierra palestina, con la finalidad de construir allí la nación judía, y habían enviado una serie de colonos a colonizar eso con dinero de la propiedad de los Rothschild. Los Rothschild querían Palestina por la siguiente razón: ellos tenían grandes intereses comerciales en Lejano Oriente, deseaban su propio estado en esa área, junto con sus propias fuerzas armadas que podrían utilizar como arma frente a cualquier estado que amenazase sus intereses. Allí tenemos la foto de Louis Brandeis, y del lado derecho una foto muy interesante. Es una foto de Louis Brandeis en Palestina en 1919, tan solo 3 años después, junto a soldados británicos y a Chaim Weizmann, que fue el primer presidente de Israel años después. Es decir que, mientras que se iba desarrollando la guerra, los Rothschild, que financiaban a todas las partes, iban creando un escenario muy favorable para después de la guerra, escenario mediante el cual el recuperar Palestina para sus intereses o el tener a Palestina para sus intereses iba a ser absolutamente importante. Los británicos aceptaron el acuerdo, basado en la oferta de entregar Palestina a los Rothschild, y los sionistas en Londres informaron a sus contrapartes en Estados Unidos del acuerdo logrado. En ese momento, y de repente, la prensa en Estados Unidos cambió por completo. Todos los periódicos importantes de Estados Unidos, que hasta ese momento habían sido pro-Alemania, comenzaron con encendidas piezas publicitarias en contra de Alemania. Y allí comenzó una difamación y una mentira oficial brutal, con artículos tales como que los soldados alemanes matan enfermeras de la Cruz Roja, soldados alemanes cortan manos de bebé, etc., con el fin de manipular a la opinión pública norteamericana en contra de los alemanes. Lo mismo que hacen hoy en contra de los musulmanes, o lo mismo que en su momento hicieron en contra de los japoneses. Esto es parte de las operaciones de prensa, de desinformación y de difamar a quienes a ellos se les ocurre y alterar la realidad a su antojo. Y es interesante que en ese mismo año, el presidente Woodrow Wilson, que realizaba una campaña política por la reelección bajo el lema Woodrow Wilson 1916, él nos mantendrá fuera de la guerra, allí tienen el afiche de aquella época, el afiche original. Después se tuvo que retractar porque en ese mes de diciembre los alemanes y sus aliados ofrecen las condiciones para el fin de la guerra a los británicos. Y mientras que Wilson prometía al electorado que no iban a ir a la guerra, porque Estados Unidos hasta ese momento no tenía parte en la guerra, tuvo que, contradecir sus propias palabras. En el siguiente año, y como resultado de la oferta alemana de paz, la maquinaria o la máquina de guerra de Rothschild se dispara en los Estados Unidos, como ya lo hemos visto. Comenzó la difusión masiva de propaganda que llevó al presidente Wilson, bajo las instrucciones de este líder sionista estadounidense y de la Corte Suprema de Justicia, Brandeis, a renegar de su promesa al electorado, metiendo a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, cosa que declararon los Estados Unidos la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. Ahora, ¿qué sucedía? ¿O qué sucedió en ese momento? De acuerdo con la promesa que los Rothschild le habrían hecho a los británicos de llevar a Estados Unidos a la guerra, y una vez que cumplen con su promesa, deciden los Rothschild que quieren una constancia escrita del compromiso del gobierno británico de otorgarles Palestina, demostrando así que mantendrían su parte del trato una vez que terminase la guerra. Y allí ocurre la famosísima Declaración Balfour, donde el ministro de Exteriores británico del Foreign Office, Arthur James Balfour, redactó los borradores de una carta que se conoce comúnmente como la Declaración Balfour. Allí tienes a la izquierda una imagen de lo que fue la carta original. Vamos a leer la traducción a continuación. Decía así: Ministerio de Relaciones Exteriores, 2 de noviembre de 1917, estimado Lord Rothschild. Recordamos que los Rothschild ya eran lores, algunos de ellos integraban el gobierno británico. Tengo el agrado de dirigirle a usted en nombre del gobierno de Su Majestad la siguiente declaración de simpatía con las aspiraciones judías sionistas que ha sido presentada y aprobada por el Consejo de Ministros. El gobierno de Su Majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar la consecución de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda
perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina o los derechos y la condición política que gozan los judíos en cualquier otro país. Le agradecería poner esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista. Le saluda atentamente James Arthur Balfour. Quiero que prestes especial atención a el entendido bajo el cual el gobierno británico concedía Palestina a los Rothschild a través de las organizaciones judías sionistas. El entendido era que no se haría nada que pudiera perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina. Como vamos a ver, solo el 1% de los habitantes de Palestina eran judíos, los demás eran palestinos, eran árabes, tenían sus creencias y no deberían haber hecho nada en contra de ellos, a la vez que nada en contra de los derechos y la condición política que gozan los judíos en cualquier otro país. Y vamos a entender un poquito mejor estas frases, porque esto tiene relación directa con lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. En ese mismo año los Rothschild ordenan la ejecución por los bolcheviques, aquí cambiamos de tema, que estaban bajo su control, la ejecución del zar Nicolás II y toda su familia en Rusia, a pesar de que el zar había abdicado ya el 2 de marzo para evitar derramamiento de sangre en su país. Esto se ordenó por parte de los Rothschild para, por un lado, obtener el control del país. También se ordenó como un acto de venganza contra el zar Alejandro I. Recuerdan que él había bloqueado el plan Rothschild de gobierno mundial en 1815 en el Congreso de Viena. Y también en contra del zar Alejandro II, al que asesinaron, por el apoyo ofrecido al presidente Abraham Lincoln en 1864. No sé si recuerdan ese episodio de conferencias anteriores, cuando él le ofreció la propia armada para defender a su gobierno. En oportunidad en que los Rothschild estaban presionando a Lincoln porque les había quitado el control de la emisión del dinero. Era muy importante masacrar a toda la familia real, incluyendo las mujeres y los niños, con el fin de hacer realidad la promesa hecha por Nathan Meyer Rothschild en 1815, y efectivamente mataron a toda la familia Romanov, como es un episodio muy conocido en el mundo entero. Serviría además para mostrar al mundo lo que sucede cuando alguien intenta oponerse a los Rothschild. De eso ya tenemos muchos ejemplos a través de los asesinatos sucesivos de los presidentes norteamericanos. El último fue John Fitzgerald Kennedy. Después vamos a llegar en conferencias futuras también a ese episodio importantísimo en la historia de la humanidad. Observen la cantidad de hechos que simultáneamente se están dando. En ese mismo año, el congresista norteamericano Oscar Callaway informa al Congreso que J.P. Morgan es un frente Rothschild y que ha tomado el control de la industria de medios de comunicación estadounidenses. Él afirmaba: en marzo de 1915 los intereses de J.P. Morgan en la siderurgia, la construcción naval, la pólvora y sus organizaciones subsidiarias se reunieron con 12 hombres, los más importantes en el mundo de la prensa, y los emplearon para seleccionar los periódicos más influyentes en los Estados Unidos y para determinar la cantidad suficiente de periódicos para tener el control de la prensa diariamente. Encontraron que solo era necesario comprar el control de los 25 más grandes periódicos del país. Luego del acuerdo con estas personas, se procedió a comprar esos periódicos, instalando en cada uno un editor para supervisar adecuadamente y editar la información sobre las cuestiones del militarismo, políticas financieras y otros temas de carácter nacional e internacional considerados de vital importancia para los intereses de los compradores. Esta fue una denuncia de un congresista norteamericano en el Congreso de los Estados Unidos, denunciando lo que ya era evidente: el control absoluto y global de la prensa, de las agencias de noticias y de los medios de comunicación por parte de la dinastía Rothschild como parte del proceso de dominación mundial para acallar, no solamente para acallar todo tipo de oposición, sino fundamentalmente para manipular la información pública. En 1919, en enero, hubo un acontecimiento muy interesante en Alemania. Allí Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo mueren en un intento de liderar a otro golpe de Estado comunista, pero esta vez en Alemania, en Berlín, financiado nuevamente por Rothschild. Allí hay 2 sellos conmemorativos de esos 2 personajes. La Conferencia de Paz de Versalles se lleva a cabo para decidir las reparaciones que los alemanes debían pagar a los vencedores tras el final de la Primera Guerra Mundial. Yo no sé si ustedes están en conocimiento de las condiciones humillantes que se impuso a los alemanes y el costo brutal
que debieron enfrentar porque fueron traicionados debido a la derrota que habían sufrido en la guerra y al armisticio de paz que ellos habían ofrecido. Y entonces se firma el famoso Tratado de Paz de Versalles, que significó el endeudamiento absoluto de Alemania y el contraer una deuda fenomenal en favor de los aliados. Es interesante que en ese mismo momento una delegación de 117 sionistas, encabezado por Bernard Baruch, trae a colación el tema de la promesa de Palestina para ellos. Recuerdan que la declaración Balfour había sido en 1917 y estamos ahora en 1919. En este punto, los alemanes se dieron cuenta que habían sido traicionados y se dieron cuenta por qué los Estados Unidos se habían puesto contra ellos y bajo qué influencia, obviamente la de los Rothschild, porque los Estados Unidos estaban fuera de la guerra y los alemanes no entendían por qué se habían puesto en guerra con ellos, si nada habían hecho los alemanes en contra de los norteamericanos. Y la excusa fue, o el verdadero argumento fue, esta intención y esta promesa del gobierno inglés de conceder Palestina a cambio de la intervención de los Estados Unidos en la guerra, lo cual naturalmente volcó los intereses, el transcurrir de la guerra en favor de los aliados. Los alemanes, por supuesto, se sintieron traicionados por los sionistas. Esto se debió a que en el momento en que los Rothschild hicieron su acuerdo con Gran Bretaña para Palestina a cambio de traer a Estados Unidos a la guerra, fíjense que Alemania era el país más amigable del mundo hacia los judíos. Yo no sé si estás en conocimiento que en el Edicto de Emancipación Alemán de 1822 se garantizaba a los judíos de Alemania todos los derechos civiles de que gozaban los alemanes. Alemania fue el único país de Europa que no impuso restricciones a los judíos, inclusive dándoles refugio, cuando tuvieron que huir de Rusia después del primer intento de golpe fallido del Estado comunista en el año 1905. Hay una historia muy extensa sobre eso. Allí tienes una ilustración sobre el tema. Es decir, que cuando vino el pogrom en 1905, allí el intento de golpe de Estado comunista en Rusia, como falló, bueno, los judíos que estaban en la avanzada de eso tuvieron que huir, y Alemania fue el único país que los aceptó sin imponerle condiciones, inclusive dándole refugio. La verdad histórica es que Alemania era un país amigo de los judíos, y se sintieron por tanto traicionados por estas organizaciones sionistas que utilizaron una herramienta más, una de las tantas estratagemas que han hecho a lo largo de la historia. A pesar de todo, los Rothschild sostuvieron la ventajosa negociación, sin importar que se había derramado la sangre de millones y que se seguiría derramando, y como resultado Palestina se confirmó como la patria judía. Al mismo tiempo que para garantizar la autoridad de los Rothschild, Palestina permanecería bajo el control de Gran Bretaña, en tanto que Gran Bretaña a su vez era controlada por los Rothschild. Recordemos que Israel viene a ser reconocida como nación y constituida y fundada como nación en 1948, y que en realidad lo que había habido hasta ese momento era un acuerdo sobre la tierra de Palestina, pero que todavía no estaba fundado como nación. En ese momento, como te comentaba antes, menos del 1% de la población de Palestina era judía, y curiosamente, el anfitrión de la Conferencia de Paz de Versalles era su jefe, el barón Edmond de Rothschild. Yo no sé si esto te sorprende, si esto no te llama la atención, pero te vuelvo a repetir, el anfitrión de la Conferencia de Paz de Versalles era el jefe Rothschild, el barón Edmond de Rothschild. La Conferencia de Paz de Versalles incluyó un elemento fundamental también en la historia moderna. Se utilizó como un intento de los Rothschild para establecer un gobierno mundial, bajo el pretexto de poner fin a todas las guerras. Ese es el pretexto de la Liga de las Naciones, ahora lo veremos, y de las Naciones Unidas. Pero en realidad es un pretexto porque son guerras que ellos mismos están creando y financiando todo el tiempo como parte de su hegemonía mundial. Ese intento de los Rothschild se llamó la Liga de las Naciones Unidas. Y si bien afortunadamente esa liga no fue llegada a la práctica de una manera efectiva, porque no contó con el número suficiente de países para aceptarla, sirvió de base para la actual Naciones Unidas como instrumento principal de dominación mundial. No sé si sabes que las Naciones Unidas, que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, como veremos en próximas conferencias, es la continuadora, o la concreción, mejor dicho, de los intentos fallidos de los Rothschild durante el Congreso de Viena en 1815 y el Tratado de Paz de Versalles de 1919 para establecer la Liga de las Naciones. Porque lo que ellos necesitaban era un instrumento de dominación mundial que permitiese, a partir de esa institución, establecer las normas de funcionamiento para el mundo entero,
como de hecho hacen las Naciones Unidas hoy, donde todo el Ministerio de Salud de tu país está absolutamente controlado por las Naciones Unidas, con acuerdos que ha firmado tu país, donde todos los sistemas de educación que hay en tu país vienen con directivas de la UNESCO, donde todos los sistemas de alimentación que hay en tu país, y lo vas a ver en los próximos años durísimos, vienen desde la FAO a través del Códex Alimentario, donde todo el sistema militar del mundo está gobernado por las Naciones Unidas a través de los distintos instrumentos que hay en cada uno de las áreas significativas del mundo. Debemos comprender de que se va apretando el circuito, se va perfeccionando el sistema que va a terminar en lo que hoy estamos viendo, un sistema de control mundial que está a punto de abatirse sobre todas las naciones del mundo. En 1919, el 29 de marzo, The Times de Londres informa sobre los bolcheviques en Rusia, y yo quiero que prestes atención a este informe, escrito como un informe central de la publicación del Times del 29 de marzo. Una de las características curiosas del movimiento bolchevique es que es altísimo el porcentaje de elementos no rusos entre sus líderes. De los 20 o 30 comisarios o líderes que constituyen el mecanismo central del movimiento bolchevique, no menos del 75% fueron judíos, y allí tienes a continuación, que después cuando recibas el video lo puedes mirar más en detalle, una estructura que se estima era el sistema de financiación de la revolución bolchevique. Esto es una constante en todos los organismos del mundo que tienen que ver con el control de los asuntos políticos, económicos y financieros de las naciones. A estos espías judíos se le dieron nombres rusos, de acuerdo a la tradición askenazi judía, para generar confusión, era parte de su estrategia de infiltrarse. Por ejemplo, Trotsky fue miembro del primer grupo, siendo su nombre original Bronstein. Allí tienes un dibujo de Trotsky, cuyo nombre verdadero es Lev Davidovich Bronstein, nacido en Ucrania de padres rusos judíos y que fue un teórico y líder de las revoluciones de 1905 y de 1911. Estos grupos fueron enviados a todas las zonas de Rusia para incitar disturbios y rebeliones. A estos espías judíos, como dice allí, se le dio de forma oculta el nombre rusos, pero en realidad estaban ocultando nombres judíos. En 1919, a N.M. Rothschild & Sons se le adjudicó un papel permanente para fijar el precio mundial del oro cada día. Recordamos que este era el Banco Rothschild en Inglaterra. Y se llevó a cabo eso en sus oficinas de la ciudad de Londres todos los días a las 11 horas, en la misma habitación hasta hace muy poquito, el año 2004, donde todos los días el precio del oro era fijado, allí existiendo actualmente otros mecanismos, pero por supuesto también dependientes de la banca Rothschild. En 1920 hay una declaración escrita de Winston Churchill muy interesante. Él escribía en un artículo en el Sunday Herald el 8 de febrero, desde los días del líder Illuminati, decía Churchill, del líder Illuminati Weishaupt, ¿recuerdan? Aquel que había sido el que escribió todos los documentos que fundaron y que explicaron el proyecto y el desenvolvimiento Illuminati, a los de Karl Marx, a los de Trotsky. Esta conspiración a nivel mundial ha estado creciendo constantemente. Churchill, que era también un historiador y un estudioso de la historia, sabía muy bien de lo que estaba hablando. Y agregó, y ahora por fin, esta banda de personalidades extraordinarias del submundo de las grandes ciudades de Europa y América se han apoderado del pueblo ruso, convirtiéndose en los dueños indisputables de ese enorme imperio. Para 1920, Churchill tenía la convicción, por conocimiento y convicción moral, que los Illuminati, por medio de la banca Rothschild, se habían transformado en los dueños indisputables de ese enorme imperio, lo cual, y esto lo agregamos aquí en la charla, les iba asegurando el control de toda la tierra, de todo el mundo, de todos los gobiernos. En 1921, el año siguiente de esta declaración de Churchill, y bajo las órdenes de Jacob Schiff, y acá vamos a llevar a otro episodio absolutamente central en la historia de la humanidad, se funda el Council. ¿Recuerdan? Jacob Schiff, ¿verdad? Había sido el gran brazo operador de los Rothschild en Estados Unidos, el que influenció a Woodrow Wilson, el que logró infiltrarse en el Senado y en el Parlamento de los Estados Unidos para conseguir una maniobra fraudulenta para obtener la Reserva Federal. Un hombre fundamental, recordamos en la historia, Jacob Schiff. Se funda bajo las órdenes de Jacob Schiff el Council on Foreign Relations, CFR,
Esto veremos con el transcurrir de las décadas hasta el día de hoy. Es uno de los 3 instrumentos fundamentales de control mundial que tienen los Illuminati. El acta fundacional fue elaborada por Bernard Baruch y el coronel Edward Mandell House. Eso lo ordenó Schiff antes de su muerte en 1920, el año anterior, con el objetivo de crear una organización en Estados Unidos. Y el objetivo del CFR era seleccionar políticos encargados de llevar a cabo la conspiración Rothschild. El acuerdo para la fundación se realizó entonces en una reunión celebrada el 30 de mayo de 1919 en el Hotel Majestic en París, en Francia, y en 1921 finalmente se hace la fundación definitiva. Fíjense qué interesante lo que se destaca en el acta fundacional. El número de miembros del CFR en el inicio fue aproximadamente de unas 1.000 personas en los Estados Unidos. La membresía incluía a los jefes de las principales corporaciones comerciales e industriales en los Estados Unidos, a todos los banqueros internacionales con sede en Norteamérica y a todos los jefes de todas las fundaciones libres de impuestos, porque tú sabes que todas las fundaciones que ellos han creado a su vez están libres de impuestos porque se han encargado de en cada uno de los países exonerar de impuestos a sus propias fundaciones. Es increíble esto, pero todo el tema de las grandes fundaciones tipo Rockefeller y todas las demás no pagan impuestos. Yo que he estudiado un poco ese tema, es increíble cómo maniobraron para en todos los países tener grandes fundaciones libres de impuestos. Es fantástico. Bueno, pero sigamos. En esencia, todas las personas que proporcionarían el capital necesario a cualquier persona que desease postularse para el Congreso, el Senado o en la presidencia. En los Estados Unidos, cuando alguien llega al Congreso, cuando alguien es senador, diputado, cuando llega a la presidencia, ha sido financiado justamente por toda esta gente que integra un organismo de influencia en Rothschild, como es el Council on Foreign Relations. Allí tienes el logo, que lo puedes encontrar en la página web oficial. Y esta institución es fundamental, y vamos a terminar esta sexta parte, con un hecho central que permite a los Rothschild llegar a donde han llegado hoy, entre las muchas herramientas de dominación que tienen, y es el control absoluto de los medios de comunicación. El primer trabajo de esta comisión era ganar el control total de la prensa. La tarea se le dio a John D. Rockefeller, quien estableció una serie de revistas de noticias nacionales, como Life y Time. Financió a Samuel Newhouse para comprar y establecer una cadena de periódicos en todo el país, y a Eugene Meyer, que pasaría a comprar muchas publicaciones tales como el Washington Post, Newsweek y la revista The Weekly. Quiero que entiendas que cuando aparecen estos grandes millonarios, han sido todos financiados por ellos. Nadie podía comprar estas cosas masivamente o generar esas fenomenales cadenas de información por su propia voluntad, porque obviamente eso no lo permitirían, porque en definitiva ellos eran los verdaderos dueños. También necesitaba para controlar la información la puerta de la radio, la televisión, la industria del cine, y esta tarea se dividió entre los banqueros internacionales Kuhn Lev, Goldman Sachs, Warburg y Lehman. Y así llegamos al final de la sexta parte. Una sexta parte plena de acontecimientos en tan solo 8 años, pero que verás con las siguientes conferencias que fueron base fundamental del proyecto final de dominación mundial que estamos experimentando en nuestro tiempo. El absoluto control de los medios de comunicación, el absoluto control de todas las industrias fundamentales, el absoluto control de todos los grandes conglomerados comerciales, el absoluto control de toda la producción militar de armamentos, el absoluto control de todas las organizaciones políticas en donde se definen las decisiones importantes, Naciones Unidas hacia abajo, el absoluto control de todos los medios de financiamiento que existen en el mundo, haciendo depender a todos los países y economías del Banco Central de los Estados Unidos. Este conjunto de herramientas, en definitiva, ha llegado a nuestro tiempo bajo la forma de un sistema absolutamente opresivo y dictatorial. Y tú ves que hoy en día la puja por el gobierno mundial se centra y simboliza en la puja por una ciudad que es Jerusalén. Y vamos a hablar mucho más de esto en las próximas conferencias. Jerusalén es el lugar donde quiere instalarse el gobierno mundial, inspirado por el diablo, porque su puja es: yo soy el gobernante del mundo y me siento en tu ciudad sagrada, en la ciudad que tú le diste a tu pueblo. Y esto que puede parecer fantasioso, para muchas personas afecta tu vida. Y quiero que entiendas que todo viene fraguándose de hace mucho tiempo
y por eso no se discute por una ciudad de África o por París o por Roma o por Londres o por una ciudad de Sudamérica, sino que toda la atención mundial está centrada en Jerusalén, en esa tierra, porque lo que está detrás de todo esto es un proyecto de dominación mundial religioso. Y así entonces llegamos al fin de la sexta parte de la dinastía Rothschild. Te espero en la séptima parte, donde vamos a tener nuevos y asombrosos acontecimientos en la historia moderna de la humanidad.